Buenas tardes, esto es el comentario positivo. Estamos una vez más, el día de hoy es sábado. Hoy vamos a continuar hablando de el libro del Evangelio de Juan en nuestra lectura bíblica semanal. Nos quedamos en el versículo 29 del capítulo 1 de Juan y en la Biblia Reina Valera dice como subtítulo el Cordero de Dios. Nosotros estamos leyendo la Biblia de las Américas. Entonces nosotros vamos a tomar lectura de Juan capítulo 1, versículo 29, en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice la palabra de Dios: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Vamos a dar inicio con una oración. Padre, estamos delante de su presencia. Le doy gracias, Señor bendito, por la vida de las personas a que va a alcanzar este video. Le pido que cada vez alcance más, no por mí, Señor bendito. Yo no soy más que un siervo, Señor bendito. Yo soy el medio de que el Espíritu Santo se exprese en estos tiempos, Señor bendito, para que haya alguien que empiece a interesarse en la lectura bíblica y empiece a tomar la importancia de estar conociendo su palabra, Señor bendito. Sino le pido por aquellas personas, Señor bendito, que se van a acercar a usted por medio de estos videos, Señor bendito. Me pongo en sus manos, como siempre yo me hago a un lado para que sea el Señor Espíritu Santo el que tome control de esta clase, Señor bendito. Que no sea ni mi entendimiento ni mi conocimiento, Señor bendito, que no vengan cosas previas, Señor bendito. Siempre en usted todo es nuevo y el Espíritu Santo iba a hablar algo nuevo. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues entonces el día de hoy vamos a estar leyendo nada más hasta el capítulo 34. El comentario es de la parte del Cordero de Dios y vemos que dice aquí que Juan vio que venía el Señor Jesucristo hacia él. Entonces dice que este es aquel que yo dije que el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea que Juan tenía entendimiento de que él era la voz que iba a estar delante del Cordero, delante del Mesías, delante del Rey. Ahora, aquí hay un punto. Muchos dirán, bueno, no dicen en el Evangelio de Lucas que era primo de Jesús. ¿Y por qué dice en el versículo 31 y no le conocía? Bueno, lo que pasa es que el Espíritu Santo le había mostrado que había una persona que era el Mesías, de la cual iba a estar él hablando, pero él nunca dio el nombre, porque realmente él no sabía quién era. No podía ser una persona conocida o una persona no conocida. En este aspecto, quizás él sospechaba, pero él no podía hablar de lo que él sospechaba. Un cristiano no habla de lo que él cree o lo que él piensa, sino él habla con la convicción, la confianza, la seguridad de lo que está diciendo el Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que Juan pudiera haber tenido un poco de entendimiento, porque obviamente al ser primo él sabía que el Señor Jesucristo era una persona totalmente diferente, que era una persona que no vivía de la manera en que vivían los demás, que él se comportaba de una manera en que no se comportaban los demás. Entonces él podía tener sus sospechas, pero el Espíritu Santo no le había confirmado. Pero dice, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Pero a pesar de no saber el nombre, él sabía que él estaba para ser el precursor del Señor Jesucristo. Dice el versículo 32, Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Aquí tampoco está diciendo, como muchos se han acostumbrado a ver, que el Espíritu Santo es una paloma. Dice que él descendió del cielo en forma de paloma. Él se pone en la forma que él quiera, pero hay que ver una cosa: el sacrificio anual solamente se hacía con un cordero o con una paloma para los que tenían poco dinero. Obviamente no iba a llegar un cordero a posarse encima de él, sino volando del cielo pues bajó una paloma, pero era uno de los animales considerados ritualmente santos y era uno de los que eran ofrecidos por el pecado
a todos los hombres. Entonces era la forma de señal, pero no que sea la forma del Espíritu Santo. Muchas veces todavía hoy se representa al Espíritu Santo como paloma, porque en ese tiempo tomó la forma de paloma, pero no es una paloma. Entonces, más bien tomó en ese momento la forma de paloma. ¿Y lo puede volver a hacer? Sí, pero no quiere decir que el Espíritu Santo tenga forma de paloma. El Espíritu Santo es algo intangible, algo que no podemos ver, pero que podemos sentir, que puede estar encima, alrededor y dentro de mí. Ahí son 3 manifestaciones del Espíritu Santo, las cuales estudiaremos en otro estudio. Entonces, versículo 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Si nosotros vemos otros evangelios, dice que cuando él llegó, Juan le dijo: yo no soy digno de ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, yo debería de ser bautizado por ti. Quizás él tenía sus dudas, pero él sabía que no había otra persona, no lo tenía confirmado. Entonces, y por otro lado también él sabía el comportamiento del Señor Jesús, que no era un comportamiento, como les decía, de las demás personas al ser tan cercano. Entonces él lo que necesitaba para la confirmación de quién era que se manifestara el Espíritu, y se manifestó, que se escuchara la voz del Señor el Padre para que confirmara quién era, y la escuchó. Entonces dice, el Espíritu le dijo: aquel sobre quien veas descender y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y él lo vio, porque obviamente vio a la paloma descender hacia el Señor Jesús. Ahora, el Evangelio no nos dice si la paloma volvió a volar, o desapareció, o fue como si se metiera en el Señor Jesús, pero yo creo que fue un evento extraordinario desde cualquier punto de vista, ya que no a cualquiera se le posa una paloma en la cabeza, siendo que en ese momento era la forma en que él iba a saberlo después de bautizarse. Yo, hasta el momento, yo no he visto en todos los bautizos que yo he vivido, nadie a quien llegue una paloma y se le pose en su cabeza después de bautizarse. Entonces, él fue donde comprobó lo que el Espíritu Santo le había dicho, que esa era la forma en que iba a ser confirmado. Y además, en el versículo 34 nos dice: y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, habían 3 testigos de quién era el Señor Jesús. Estaba Juan, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice en el versículo 35, eso fue un día. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Aquí vemos que no hubo un conflicto de decir: bueno, pues es que yo los formé, yo los hice crecer y son mis discípulos, sino que él vio que ellos se fueron y siguieron a Jesús, y él lo aceptó. Hoy hay una disputa, hay una pelea tan fuerte entre cristianos, y aún hasta hay cristianos que sacan a cristianos de sus iglesias. Nosotros no venimos a evangelizar cristianos, nosotros venimos a evangelizar a personas que no están convertidas. No se está llamando a que salgan de las iglesias las personas que están en una iglesia sirviendo o son parte de una iglesia para que se vengan a la iglesia en la que yo sirvo, ni tampoco se les está pidiendo que dejen a sus pastores. Lo que se está haciendo con esta serie de videos, todos los temas que tomamos aquí, es alcanzar a los hermanos que no tienen iglesia para que tomen una cobertura, porque no puede haber cristianos sin cobertura, y alcanzar a nuevas personas, nuevos creyentes, para confirmar a personas que quizás ya hicieron su oración de fe, creen en el Señor Jesús, pero como todavía no conocen bien a bien, quizás todavía no se reúnen, o el Espíritu Santo no les ha mostrado dónde reunirse. Entonces, hacia esas personas está dedicado, porque vamos a hablar también de la importancia de la cobertura, y no puede haber cristianos sin cobertura. Entonces, lo que no vamos a hacer es sacar cristianos de otras iglesias para que se vengan con nosotros, sino es evangelizar a los cristianos, o reevangelizar a los que les enseñaron quizás mal, o están hoy lastimados y no están en la iglesia, o las personas nuevas que necesitan escuchar del Señor Jesús. Entonces vemos que él no hubo ninguna molestia. Ellos se fueron con el Señor Jesús, iban caminando detrás de él, y Jesús se vuelve, versículo 28, y viendo que les seguían les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí,
que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? ¿O dónde vives? ¿O cuál es tu casa? En esto estamos hablando. Y entonces ellos estaban aceptándole ya como maestro y querían conocerlo, porque en aquel tiempo también era muy entendido lo que estaban haciendo, puesto que muchas veces los discípulos de un maestro vivían en casa de su maestro, estaban a sus pies de su maestro, escuchando las enseñanzas y pasaban horas escuchando las enseñanzas de sus maestros. Eso era algo parte de la cultura en aquel tiempo. Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Entonces, pues se supone que ya era de noche, ellos se quedaron conversando con él y algo de lo que yo estoy seguro es que al haber sido ellos de los primeros, de los más cercanos, y de los que pues hicieron una amistad mucho más profunda con el Señor Jesús y que el Señor Jesús les aclaraba mucho más que a los demás las cosas cuando estaban aparte. Estoy seguro que el Señor Jesús no se la pasó solamente siendo el gran maestro y nada más enseñando y enseñando y enseñando. Yo creo que entre maestro y discípulo hay una amistad, hay una intimidad, hay una confianza. Lo primero que tiene que haber para que haya una buena relación maestro y educando es una confianza, y eso se genera a raíz de tener una amistad. Entonces no creo que el Señor Jesús se le haya pasado todo el tiempo que estuvieron esa noche solamente explicándoles lo del reino. Claro, era la parte más importante, sí, y más aún que les tenía que explicar cuál era la verdadera forma de vivir, que ellos estaban, pues de alguna manera sabían nada más la de los fariseos, y él venía a enseñar, no a abolir la ley, sino a enseñarla correctamente. Él empezó a enseñarles, pero también empezó a hacer una amistad. Y dice en el versículo 40 que uno de los dos que oyeron a Juan, o sea, a Juan el Evangelista, era Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los 4 más cercanos, y dice aquí, después que él encontró primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Entonces vemos aquí que a pesar de la confesión que hizo Pedro más adelante, el primero de los discípulos de Jesús que aceptó que Jesús el Señor era el Mesías fue Andrés, y fue en el momento de empezarlo a seguir. Por eso lo empezó a seguir, porque él tenía la convicción, Andrés, de que era el Mesías. Quizás Andrés durante el tiempo, durante el proceso, no lo vemos tan activamente como a Juan y como a Pedro, y quizás a veces como a Jacobo, pero era uno de los 4 más cercanos. Entonces, a veces, también eso tenemos que entenderlo, a veces aquel discípulo que aparentemente es el que menos hace, es alguien muy cercano al maestro. Y la Biblia no se acerca mucho a lo que hace Andrés, pero yo estoy seguro que tampoco no era una persona inactiva. Más bien era una persona que no buscaba protagonismos. Ese es algo bien importante. Y vemos que fue el primer discípulo del Señor Jesús fue Andrés, y él no buscaba protagonismo. Sí se quedó siendo pilar de los apóstoles, siendo de los 4 más cercanos al Señor Jesús, pero de los 4 es del que menos se habla, pero yo estoy seguro que él tenía una actividad designada por el Señor Jesús y la hacía correctamente, pero él no, Andrés nunca en ningún momento buscó un protagonismo. Necesariamente dentro del cristianismo pues va a llegar un momento en el que es conocido el nombre de la persona al estar enseñando y la manera en que enseña, pero una persona nunca debe perder el piso, y el verdadero protagonista todo el tiempo es el Señor Jesús. Muchas personas sirven para salir en la foto y no para darle la gloria al Señor Jesús. Dice la Escritura que los que hacen eso pues ya tienen su recompensa, porque realmente que no piensen que van a tener la recompensa de la vida eterna si es por vanidad, si su Dios vanidad está primero que el Señor Jesús. Entonces el protagonismo siempre debe ser el Señor Jesús. Entonces dice el versículo 42, entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí no vemos toda la conversación como viene en otros evangelios, en donde le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero Cefas quiere decir roca. Y yo no creo que el Señor Jesús le estuviera diciendo
y sobre esta piedra, perdón, Pedro es piedra, y el Señor Jesús dijo sobre esta roca, no sobre esta piedra. La piedra es una pieza, porque en ese tiempo obviamente no estamos hablando de que habían como tal ladrillos, sino que se buscaban piedras que fueran más o menos amoldándose a la forma, y con eso se hacían construcciones con la piedra, o había piedra pero ya tallada. La piedra, la angular, no es una piedra tallada, es la piedra más importante del ángulo y la piedra que sostiene todo el edificio. Y esa piedra por lo regular no era una piedra tallada, era una piedra así como la habían encontrado, pero firme, fuerte. Entonces, no pudo haberle dicho al Señor Jesús a Pedro, tú eres, tú eres una piedra, y sobre ti como roca, porque o es piedra o es roca. Entonces le dijo, sobre ti, Pedro, que eres piedra, más bien tú eres piedra, y yo, lo que estaba haciendo el Señor Jesús era un juego de palabras, en donde dice, tú eres piedra y yo soy roca. Así eso era claramente lo que le estaba diciendo. Tú eres una piedra, es lo que le estaba explicando, queriendo dar a entender el Señor Jesús, que él era una piedra de las principales del edificio que se estaba formando como la nueva casa del Señor Jesús, el cuerpo, la iglesia, pero que el Señor Jesús en realidad él era la roca. Eso era, él estaba haciendo un juego de palabras para explicarle que él iba a tener una trascendencia, pero no iba a ser el más importante, sino la roca que sostiene el ángulo es el Señor Jesucristo. Entonces, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea, ya estamos en el versículo 43, y encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Aquí vemos que los dos primeros discípulos, Simón y Andrés, hijos de Juan, eran, obviamente no estamos hablando, es otro Juan, no es Juan ni el Bautista ni el Evangelista, sino otro Juan, el papá de Pedro y de Andrés. Pero vemos que ellos fueron porque Juan les dijo, él es el Mesías, y ellos dos lo siguieron. Pero vemos al tercer discípulo que es llamado por el Señor Jesús, que es Felipe, que como lo decíamos en nuestra clase, en nuestro tema anterior, de introducción a los principios básicos, Felipe no es el mismo, Felipe, que Felipe el que fue levantado como evangelista. Él fue Felipe el evangelista, el que estuvo con el etíope en el camino, el que se lo encontró en el camino y le evangelizó ahí, fue bautizado. Es un Felipe que fue levantado posteriormente cuando ya los apóstoles ya estaban ejerciendo la autoridad en la tierra y tuvieron necesidad de quien sirviera en las mesas. Entre ellos, entre los nombres, está Nicanor, está Esteban, que fue el primer mártir, que ya lo hablamos en otra clase, y Felipe el evangelista, pero no es el mismo Felipe el que estamos hablando aquí. Felipe fue uno de los apóstoles y fue uno de los líderes de la iglesia original, de la iglesia primitiva. Entonces ve a Felipe y le dice, sígueme. Felipe fue el tercer discípulo que llegó al Señor Jesús. Felipe era de Betsaida. Ya estaremos hablando de qué ciudad. También ahí nos aclara que no es el mismo Felipe. Felipe el evangelista era de otra ciudad. Aquí vemos que Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. O sea, eran vecinos, ellos se conocían, porque normalmente en esas ciudades pequeñas, pues mucha gente se conocía, entonces eran conocidos, y obviamente, bueno, pues estaban cercanos, estaban juntos, y no fue nuevo para él, Andrés y Pedro. Él fue el tercero, y entonces Felipe, así como Pedro, como Andrés, vemos que los primeros discípulos siempre tuvieron desde el inicio empezaron a ser evangelistas, o sea, alcanzaban a alguien. Simón alcanza a Pedro, Felipe alcanza a Natanael. Vemos aquí que dice en el verso 45 que Felipe encuentra a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Estamos hablando de que el Señor Jesús no fue de vamos a hablar comparándolo un poquito con la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay barrios que son pues de gente acomodada o de gente de dinero, que están en
en alcaldías como en Hidalgo, quizás en la alcaldía de Benito Juárez, que es Insurgente Sin, que es la colonia del Valle, y así, etcétera. Por poner un ejemplo, pero Jesús no era de un barrio de ese tipo, sino que vemos que hay barrios que son un poco quizás más peligrosos, como por poner un ejemplo y el más conocido a nivel mundial por su peligrosidad, pero de que sí han salido personas muy destacadas, es el barrio de Tepito. De Tepito son muchas gentes que nosotros conocemos y algunos ni idea tenemos, pero que fueron personas muy destacadas en ámbitos de actuación, de deportes, etcétera. Pero que muchos dirían, bueno, algo bueno puede salir de Tepito. Eso más o menos era lo que estaba diciendo Natanael cuando dijo, algo bueno podrá salir de allí, de esa ciudad, de Nazaret. Y Felipe le dijo, ven y ve, o sea, date cuenta, es verdad, o sea, aunque tú hayas catalogado a la gente, y es algo bien importante, nosotros normalmente, y más dentro de lo que son los chistes comunes, catalogamos al de la ciudad de Galicia como un tonto, se cataloga al de la ciudad de Monterrey como un codo, se cataloga así, de esa manera a diferentes personas. Cuando escuchamos que alguien es de Tepito, pues pensamos en alguien agresivo, en alguien con un lenguaje muy florido y alguien que quizás hasta es un delincuente, cuando en realidad, y más aún al hablarles de Tepito, de hablarles de que hubo grandes personalidades que fueron actores o fueron deportistas que trascendieron y que fueron de ese barrio, estamos hablando de que no toda la gente es igual en un determinado en una determinada región. Estamos hablando de que no podemos catalogar a las personas por su lugar de nacimiento. Estamos hablando de que en el evangelio hay personas, yo he conocido muy excelentes cristianos y aún hasta pastores que toda su vida desde nacimiento fueron de cuna cristiana. He conocido cristianos que tuvieron hijos y que ellos son excelentes cristianos y sus hijos estuvieron apartados del evangelio y no querían saber del evangelio y quizás hasta vivieron vidas horribles. He conocido cristianos, bueno, de hecho hay un argentino que canta música rock, un poquito así como heavy metalera, que de hecho hay hasta una película de él, en donde él habla de que nació en cuna cristiana, se enojó, se alejó del cristianismo, se volvió metalero, se volvió satánico, y por circunstancias él una vez secuestrado, dobló sus rodillas y se convirtió a Cristo otra vez, y hoy es una persona que sigue cantando la música que cantaba, pero ahora le alaba al Señor Jesús. Y así podemos hablar de diferentes tipos de personas, pero que no todos han sido malos o buenos en el aspecto en donde estaban o donde vivieron. También conozco cristianos que se hicieron cristianos y han vivido toda su vida como buenos cristianos. Conozco cristianos y de hecho es el testimonio también personal, que se alejaron, hicieron cosas horribles y volvieron a los pies de Cristo, y aquí estamos vivos y sirviendo, gloria a Dios. Y hay cristianos que se han alejado para no regresar, que volvieron a caer en su pecado, en su maldad, y murieron en el pecado y no tuvieron una oportunidad, o quizás no la buscaron, de arrepentirse y regresar a Cristo. Entonces estamos hablando de que en diferentes regiones y en diferentes circunstancias hay gente que sí va a aceptar y hay gente que no va a aceptar. Entonces yo no puedo catalogar a las personas por el lugar donde viven, o por su tez, o por su cultura, o por su educación, porque también grandes ministros, muy grandes ministros se han levantado de entre los pandilleros, de gente que fue de lo peor, y es más, Dios ha usado a las personas más malas de alguna manera que llegaron al evangelio para usarlas de una manera muy positiva y muy poderosa en el cristianismo. Entonces vemos ahí la diferencia, y entonces vemos que no es bueno, y el Señor Jesús lo demostró, que no es bueno catalogar a alguien, porque al ser de Nazaret pues se le podía haber considerado de un barrio malo y quizás hasta delincuente, y luego por eso también los fariseos decían, pues es que convive con puros delincuentes y con prostitutas, y por eso le juzgaban. Pero él era una persona diferente, era una persona que no
no juzgaba a las personas por su físico, sino que él conocía su corazón y él se acercaba a sus corazones y él lo que quería era el corazón de las personas. Entonces, vemos versículo 47, dice: Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió, le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Saben? Higuera para los judíos representa o es un simbolismo de fortuna, de prosperidad económica, de bendición. Es un rasgo muy importante el hecho de que el Señor Jesús haya hablado de Natanael viéndolo debajo de una higuera. O sea, está hablando, a mí me muestra que antes de que te llamase el Señor Jesús, Él ya te veía con la bendición y la provisión que te iba a dar cuando ibas a llegar al reino. Él no estaba hablando de que te iba a hacer millonario, pero dice la Escritura que te va a dar lo suficiente, y lo suficiente es que no te carezcas de nada, que no tienes por qué estar mendigando nada, que no debes de estar sufriendo de la economía, de qué vas a comer o de qué vas a beber o de qué te vas a vestir, porque todo va a ser cubierto. Eso es vivir de lo suficiente, no necesitas más. Dios quiere hacerte millonario y no está peleado con los millonarios, sí, pero Él lo hará cuando Él sepa que tú vas a utilizar de la manera correcta como Él quiere y no como tú, y no para tus deleites ese dinero. Pero algo bien importante es que todo cristiano que vive correctamente el cristianismo no necesita ser millonario para ser bendecido y para ser próspero. Entonces, tampoco no tiene por qué ser pobre. Un cristiano, realmente uno que sea obediente a Dios, pobre es realmente alguien que sí tiene carencias. El cristiano no tiene que tener carencias. El verdadero cristiano no puede tener carencias porque está la bendición. Y el Señor Jesús, antes de que fueras llamado y cuando todavía estabas en el mundo, Él te vio debajo de la higuera. ¿Qué quiere decir esto? Que Él ya te vio escogido, Él ya te vio próspero, Él ya te vio bendecido, Él ya te vio protegido por Él. A eso se refiere y ese es el simbolismo que lleva. Además, algo bien importante es que Él fue el cuarto evangelista, el cuarto discípulo de Jesús. Número 4 es bien importante, es el número 4. Ya hablaremos también de numerología, pero ya hablaremos de los números en numerología cristiana, respecto desde el número, o sea, todos los números importantes que son el 4, el 9, el 7, el 12, el 5, el 3, son números bien importantes y entonces ya estaremos hablando más a profundidad de esto, pero realmente también guarden en su corazón porque vamos a tomar el tema. Quédense con que Natanael, vamos a hablar, cuando hablemos ya directamente de él, vamos a hacer un estudio en donde vamos a hablar de el significado de su nombre y del significado de que haya sido el cuarto discípulo llamado. Felipe fue el que lo llamó. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Como cuando el Señor Jesús vio a Natanael, él ya no estaba debajo de la higuera. Sabía Natanael que no tenía forma de haber sabido el Señor Jesús de que estaba debajo de la higuera. Entonces, él entendió que el Señor Jesús tenía algo diferente y Jesús le respondió y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Algo que tenemos que tener en convicción el cristiano es que cosas mayores que esas veremos. O sea, un profeta no te va a hablar nada más de que estabas, de dónde estabas o qué estabas haciendo antes de que él te viera. Te va a decir cosas que te van a sorprender. Nosotros los cristianos vivimos cada día en lo sobrenatural y cada día vemos cosas sobrenaturales, y yo creo que el verdadero cristiano no tiene uno, sino muchos testimonios personales y de terceros de cosas que han visto que Dios ha hecho en las vidas de las personas. Amén. Y dice, y ya para terminar, dice, y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Dice, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Esto habrá sido una promesa solamente para que ellos vieran o creyeran? No. ¿Se cumplió seguramente? Sí.
pero yo estoy seguro también que en el regreso del Señor Jesús vamos a ver a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Nosotros también lo vamos a ver y es una esperanza que tenemos, que no solamente vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, sino a los ángeles sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese con poder, porque ya no va a venir como cordero, sino como león en su segunda venida. Amén. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Hoy terminamos el capítulo 1 de Juan, ¿no es cierto? Todavía sigue el versículo 43. No es cierto, déjenme ver, estamos en el versículo 50, sí. Ya terminamos el día de hoy. Vimos el llamado a los primeros discípulos y su inicio del Señor Jesús cuando fue bautizado. Entonces, en el siguiente sábado vamos a ver el capítulo 2, vamos a estudiar las bodas de Caná. Pues gracias, vamos a hacer una oración para terminar esta clase. Padre bendito, le doy gracias por este momento, por abrirnos nuestros ojos a muchas cosas, Señor. Hoy quizás no era el tiempo para que habláramos de Natanael y del cuarto discípulo, pero lo vamos a hacer, Señor bendito, vamos a profundizar más en ello en su momento, Padre bendito, en el momento en que el Espíritu Santo nos muestre, y le doy gracias. Gracias por este tiempo, gracias por la bendición y la provisión. Gracias, Padre bendito, porque tenemos un alimento diario en nuestra casa Peña de Oreb. Gracias, le pedimos que siga usando de una manera poderosa a nuestro Padre espiritual, el apóstol Martín Scott, en las clases que da por la radio, en las prédicas que tiene por la tarde. Él es una persona que predica diario, Señor Jesús. Declaramos bendición y provisión en su casa y en su familia, y le damos gracias por la casa espiritual, porque vemos la importancia de nuestra casa espiritual, Señor bendito, y nos ponemos en sus manos. Le pido que este audio y este video, Señor, llegue a mucha gente, Señor bendito, que tiene necesidad. Padre bendito, que empiece a haber personas que regresen a los pies de Cristo. Usted está diciendo, regresa a mí, hijo mío. Está llamando a esas personas que no tienen cobertura, que fueron lastimados, Señor bendito. Y yo le pido por ellos, Señor Dios Todopoderoso, que como lo dije al principio, no soy yo, sino es para usted toda la gloria y la honra, Señor. Yo no quiero ser el protagonista, pero usted me dio el privilegio de poder explicar las enseñanzas, y quiero hacerlo a la luz del Espíritu Santo, nunca enseñar lo que yo quiero, lo que yo pienso, Señor bendito, sino lo que usted. Gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues abajo en los comentarios también me puedes dejar te puedes acercar conmigo, o me puedes buscar también en mis otros medios, en Facebook. Te puedes acercar por Facebook. Tengo 2 Facebook, Ricardo Miramontes, está betel-secpriv @live.com.mx y chabelinclown @hotmail.com. Te puedes acercar por ahí y te vamos a poder estar contestando preguntas, si tienes alguna pregunta por ahí, o también si quieres saber más, acercarte. Bueno, pues estamos aquí para poder enseñar. Queremos que tú te congregues. Si estás alejado o si apenas empiezas a conocer del Señor Jesucristo y te está interesando, queremos que conozcas un poco más, que tengas bien claro, bien a bien, qué es un cristiano, que no creas lo que te han enseñado quizás o has escuchado fuera del cristianismo, sino que te acerques y veas que realmente no te estamos llamando a vivir una religión, sino una forma de vida diferente. Eso es lo importante. Y si tienes interés o tienes alguna pregunta, puedes acercarte, o también en la caja de comentarios puedes dejar tus preguntas o tu correo para que yo me pueda acercar a ti y podamos pues darte un poco más de información ya directamente. Si tú tienes necesidad quizás de que alguien te escuche y una palabra de vida, pues también te puedes acercar y podemos ir acercarnos y orar por ti y pues poderte dar una palabra que venga de parte de Dios. Le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, y pues que tengan buena noche, tarde o mañana, no sé a qué hora me estén viendo. Amén.